Voy a contarles detalladamente cómo es y cuánto vale un hospedaje en Toledo, ciudad que es milenaria, también patrimonio de la humanidad, la cual se suele ir a conocer por medio del tour de un día cuando se visita Madrid, para que deduzcan si vale la pena quedarse más tiempo en esta encantadora ciudad, como de cuento de hadas, que es un reflejo del pasado cultural, conocida también por sus deliciosos dulces y panes, especialmente el mazapán. Además, desde la famosa Plaza Zocodover se pueden realizar cantidad de tours a sus muchísimas atracciones, entre ellas sorprendentes monumentos. También su imponente estación fue declarada bien de interés cultural y sus miradores son famosos por brindar atardeceres de película. Hola, saludos a todos y todas desde Toledo. Un tour súper típico desde Madrid que a la gente le encanta hacer porque es cerca y es conocer una ciudad muy diferente como lo es Toledo, que es una ciudad con muchas culturas. De hecho, se le dice que es la ciudad de las tres culturas: musulmanes, cristianos y judíos. Tiene más de 2500 años de historia. Y normalmente el turista que anda por Madrid le encanta venir a Toledo porque solamente se toma un tren que dicen que dura media hora, pero en realidad yo duré 20 minutos, es súper rápido, es un tren Renfe muy cómodo y ya se llega acá a la ciudad. Hay dos opciones cuando se llega a la estación: se puede tomar un autobús turístico o también se puede tomar un taxi que los lleve ya sea al alojamiento o al centro de la ciudad y empezar a conocerla caminando, dependiendo del gusto de cada persona. Pero hay gente que se pregunta, ¿valdrá la pena un hospedaje? Porque normalmente se vienen en la mañana y se van en la noche. Entonces yo les voy a mostrar una opción de hospedaje muy bonita. Yo acabo de entrar, la acabo de ver, pero les voy a enseñar para que vean todo lo que tiene y el costo y que ustedes digan si vale la pena o no, y así puedan disfrutar Toledo todo el día, quedarse a dormir acá y pueden disfrutarla un rato el otro día, o bien disfrutarla el primero, pero tranquilos, sin pensar en que se tienen que volver a Madrid. Entonces vamos a conocerla. Para empezar, tenemos aire acondicionado, que es este que está acá arriba. Entonces, ya está fresquito, porque ahorita estamos en verano y esto está de verdad caliente. Entonces, eso es una súper ventaja, que ya tiene este hospedaje. Ahora, este es un cuarto porque tiene dos. Es una cama matrimonial, tiene los paños y también tiene esta lamparita que está muy bonita. En realidad todo está bonito porque aquí la arquitectura es súper histórica. Pueden ver que las paredes tienen como piedra. Vamos a ver entonces la otra habitación. Aquí de una vez ya pueden ver la sala. Tiene su mesa, sus sillitas para sentarse a comer algo. Uno ya sea que se haga acá porque también tiene su cocina. Bueno, vamos a ver primero la cocina. En la cocina, que por cierto está demasiado chiva, está la refrigeradora que tiene su parte de congelar y normal de guardar cualquier cosa que queramos comprar en el supermercado. Tiene una pequeña cocinita vitrocerámica con dos discos. Por acá tenemos para limpiar la casa, tenemos otros implementos de limpieza. Vean qué bonito que nos han dejado aceite y sal para que uno no tenga que andar jalando estas cosas, que es muy incómodo. Y también muy detallistas, han dejado tres, son como unos quequitos, así como, esto es como cacao para hacer café y azúcar, y también dejaron agua en la refrigeradora, que la tenemos por acá, que ya la estrenamos por cierto. Y bueno, pues tiene el wifi, que aquí está la contraseña, televisión, algunas revistas de información del lugar que a veces ayudan un poco. Y bueno, aparte del silloncito, esto sería lo que es la otra habitación. Esta habitación es también para dos personas, porque de hecho el lugar es para cuatro. Ahorita andamos tres, pero en realidad puede ser hasta para cuatro. Tiene como este closetcito para poner uno la ropita que ande, pero cuando es una noche, bueno, yo al menos no me pongo a sacar la ropa, pero sin embargo tiene ese closetcito ya si alguien viene por varios días. Nos estaba diciendo el taxista que hay gente que dura hasta 4 días conociendo la ciudad, cosa que el tour que normalmente se hace es el tour de solamente un día. Entonces de verdad que probablemente le quede a uno debiendo el conocimiento de estar acá. Entonces si por lo menos uno puede quedarse una noche, sería genial, y eso es una opción muy buena. La encontré por Booking. Lo otro que les quería enseñar es el baño, que también está muy bonito. Tiene su ducha, ya vieron en la cama que nos dejaron paños,
y tiene su lavatorio que está grande, está moderno. También dejan papel higiénico, un servicio normal. Entonces, si algún día andan por Toledo y están pensando cómo son los hospedajes, si son caros o no, es más barato que en Madrid. En Madrid andan de 100 euros en adelante y aquí en Toledo este costó 70 euros. Claramente hay muchas opciones de precios, pero ya pueden ver lo que pueden conseguir por 70 euros y así disfrutar un poco más de esta ciudad tan diferente. Es una ciudad muy conservada, muy cultural y muy bonito, no tan acostumbrado a la ciudad, de los edificios, sino algo más histórico, más diferente para venir y para conocer y para disfrutar. Bienvenidos a una de las ciudades más bellas de Europa, específicamente de España, la lindísima Toledo, una ciudad cargada de historia, de cultura, con arquitecturas impresionantes. Vamos a conocer un poquito de esta ciudad, qué tal los precios y sus atracciones. Es un lugar muy turístico, muy famoso y aquí vamos a confirmar si efectivamente es tan bella e impresionante, cosa que ya por algunos callejoncitos que he venido pasando ya estoy impresionada porque no es lo usual de la mayoría de las ciudades, los edificios y otros abastecimientos, sino que todo es con una arquitectura impresionante, se notan los años y además la conservación es como si uno anduviera en otro mundo. Ya que Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas porque estuvo poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes, donde compartían espacio y estilos de vida, es el motivo por el cual cuenta con una arquitectura que es única. Una de las principales atracciones que se puede visitar es la Plaza del Ayuntamiento, que se le conoce como la Plaza de los Tres Poderes, porque en ella se encuentra el Palacio de Justicia, que se relaciona con el Poder Judicial, el Ayuntamiento relacionado con el Poder Político, donde también se encuentra la Oficina de Turismo, y por último el eclesiástico o religioso, representado por el Palacio Arzobispal y la popular Catedral de Toledo. La catedral es un edificio grandioso y monumental de arquitectura gótica. Sin embargo, es templo católico de origen musulmán, su altura es de más de 40 metros y posee un alto valor histórico, artístico y teológico. En Toledo se encuentran varios templos, pero la catedral es la más antigua, por eso se le llama también la Catedral Primada de España. Además, ella resguarda cuadros de los pintores más importantes, por lo que es una apreciada galería a nivel mundial. Tiene un costo para ingresar de 12 euros aproximadamente y es visitada hasta por miles de turistas diariamente. La artesanía tradicional toledana es conocida principalmente por la producción de espadas. Algunas teorías indican que en Toledo existían fábricas de armas blancas de gran calidad y grandes maestros artesanos. Es por eso que recorriendo las calles de Toledo podemos encontrar muchas tiendas donde venden todos esos artículos e instrumentos medievales que podemos llevar como souvenir. Ni qué decir de su comida, afamada por sus ricos dulces. El mazapán se dice que es el dulce más típico de Toledo y un aporte al patrimonio culinario de la ciudad. Su receta se dice que es un secreto muy bien guardado, pero se habla de que es una combinación mágica de almendras, azúcar y huevos. Yo tuve la suerte de encontrarme con este artesano que fue súper amable y me permitió en el acto probar este delicioso dulce que describiría como un manjar, algo muy semejante a lo que yo conozco como una cajeta. Vean qué chido este pan
como para llevarlo de souvenir, que dice Toledo. Está súper precioso porque aparte que tiene el nombre, aquí los panes son muy famosos. Ese que se ve en el fondo es el que llaman toledanas, que también son muy famosas acá. Por supuesto que no pueden faltar los souvenirs. Hay muchísimas tiendas con gran variedad de artículos como bisutería preciosa y llamativa, con baños de oro y plata muy característicos en este lugar. La Plaza Zocodover es la principal plaza pública que actúa como plaza mayor. Es un lugar de encuentro y de compartir. En resumen, es el punto principal de la vida social desde los tiempos medievales, cargada de tradiciones, anécdotas y curiosidades. Esta es la famosa Plaza Zocodover. Aquí es donde está la mayoría de las tiendas, los lugares para comer, muchos tiendas de souvenirs también, muchos callejoncitos. Hay muchísima joyería que es oro, es como una cobertura de oro con plata, cuchillería que es muy típico de la zona. Por acá también se puede comprar el tiquete para el autobús turístico. Hay inclusive, que es casi que increíble, McDonald's por acá, Burger King y entre otros lugares ya así más típicos de la zona. Pero esta es la famosa plaza donde hay que venir a darse una vueltita de fijo en el centro de Toledo. Acá se reúnen los toledanos y realizan actividades públicas importantes como actos y festejos, especialmente de índoles religiosos, y además ha sido inspiración de muchos escritores como Miguel de Cervantes. A su alrededor se encuentran diversos comercios, principalmente restaurantes para tapear, tomar un café y establecimientos de venta de souvenirs e instrumentos medievales. Fue una gran curiosidad la venta de cerveza en restaurantes de comida rápida, algo que en Costa Rica no sucede. Los callejoncitos, estrechos en su mayoría, sin duda guardan muchos secretos y curiosidades. Hay quienes dicen que la belleza de Toledo está en sus calles que transportan a otros tiempos. Esto porque los cambios que han sufrido han sido pocos y gracias a eso hoy en día podemos vivir esta experiencia que directamente transporta a otra época. Por último, pero no menos importante, les quiero mostrar un poquito de su estación, que se destaca por su estilo neomudéjar, bastante propio de España, utilizado en muchas obras emblemáticas. Esta estación fue declarada bien de interés cultural, es una impresionante muestra de la artesanía toledana y permite comunicar Toledo con Madrid en ambos sentidos por medio de trenes Avant de media y alta velocidad. Y también posee montones de rincones que ofrecen maravillosas vistas y es por eso por lo que se pueden encontrar muchísimos miradores espectaculares donde apreciar los atardeceres. Como he venido comentándoles, Toledo es una ciudad de encanto total, es una ciudad preciosa, conservadísima, que encierra demasiada historia y se los he venido comentando a través de este video, pero sí quería recalcar el hecho de que Toledo vale la pena. Si se están preguntando, lo vale. Yo he visto algunos videos de Toledo y yo creería que ningún video le hace justicia, ni siquiera este que estoy haciendo ahorita, que de hecho aprovecho para darles una recomendación. Vénganse bien temprano. Yo agarré el tren de 1:45 y pude conocer la Plaza Zocodover, que es como la parte del centro, donde están todas las tienditas, los restaurantes, la parte como decir más desarrollada, más de comercio, de comer y de comprar algunos souvenirs. Y la verdad es que me arrepiento de no haberme venido temprano. Aún así yo me quedo esta noche acá, pero sin embargo ya uno con las horas se cansa, hay muchísimas cuestas
y eso que me gusta caminar y conocer mucho los lugares, pero hay muchas cuestas, venidas y subidas. También los horarios de los lugares, por ejemplo, quería ir a las cuevas de Hércules y están abiertas de 12 a 2 y de 4 a 6, y cuando fui ya eran más de las 6, ahorita son las 9 de la noche acá. Lo que pasa es que aquí oscurece súper tarde, más o menos como a las 10 de la noche, entonces pareciera que fuera de día, pero no lo es. Y estoy andando básicamente por el centro, también pasé por la catedral, que es como todo lo que yo tengo en este video, pero se quedan muchísimos lugares por fuera. A mi opinión personal, con solo lo que yo conocí, estoy encantada, y yo deseo volver a venir, y vendría encantada, y no vendría una noche, sino que vendría varias. Y como yo también les he dicho, acá hay mucha gente que se viene de Madrid, es tour típico de Madrid, está rapidísimo acá, 15 minutos a media hora. El tren le dicen a uno de que es media hora, pero bueno, yo calculo que dure si acaso 15 minutos, y ya está aquí uno y ya puede andar todo el día. Pero sin embargo hay demasiados lugares que yo quería conocer y no me dio el tiempo, pero con lo que ya yo conocí estoy fascinada. De verdad que es un lugar como de ensueño, yo me siento como dentro de una película acá. Es de los lugares más bellos que yo he ido en cuanto a lo que es historia, porque muchas veces sabemos que vamos a playa y que muy hermoso y todo, pero es algo diferente, es muy cultural. Entonces es tener una experiencia, no sé, la verdad es que es impresionante. Lo recomiendo 100%, de verdad vale la pena. El trabajo que se ha hecho de conservación es admirable, y uno de los lugares famosos para venir en Toledo son los miradores. Ahorita esta vista que tengo atrás es del río Tajo, que es el río que rodea la ciudad de Toledo. Obviamente les voy a pasar unas tomas para que vean lo bello que es este lugar y lo mucho que vale la pena. Y esto es un mirador, hay varios miradores, entonces aquí sobra qué hacer, y todo es lindo, todo es bello, todo lo transporta a uno como a otro tiempo, y lo ayuda mucho a conocer cómo fueron las edificaciones y la arquitectura de otras culturas. Así que vale muchísimo la pena. Si vienen a Madrid, definitivamente vengan, ni siquiera lo piensen, quédense, ojalá días, no solo piensen en días en Madrid, sino también piensen en días en ese lugar. Yo siempre había escuchado que Toledo, y ahora digo, ¿cómo me había perdido de esto? Entonces espero que este video sea de gran ayuda, por lo menos los consejos, lo que yo pude grabar, y lo que no, definitivamente tienen que venir ustedes a conocerlo.